están interesadas en el tema que hoy nos convoca. Es para el Senado de la República también un honor, tanto para la Comisión de Derechos Humanos del Senado como para la Comisión de Justicia, que el día de hoy estemos reunidos para que abordemos uno de los temas más importantes que tienen que ver con los derechos de niñas, niños y adolescentes. El día de hoy vamos a abordar específicamente el tema que tiene que ver con la justicia para adolescentes infractores. Debo aclarar de manera muy pertinente que no tiene que ver con las personas menores de 12 años, sino que, como establece el artículo 18 de nuestra Constitución, este sistema está constituido para resolver desde el punto de vista de la justicia especializada los casos que tienen que ver con adolescentes, es decir, quienes son mayores de 12 años y menores de 12 años y que se ven involucrados en alguna comisión de delito que, debo decirlo de manera puntual, comete una infracción a la ley penal. La ley penal, tanto en el ámbito federal como la ley penal de los 31 estados de la República y del Distrito Federal. Y por supuesto que este asunto de toda la relevancia que tiene, no solamente por el precepto constitucional que yo he mencionado, sino porque México, como Estado parte de la Convención sobre Derechos de la Niñez, nos obliga como país a atender de manera específica lo que plantea la Convención en su artículo 40 y también en el artículo 38. Nos obliga a configurar un sistema que además se funde en el reconocimiento de todos y cada uno de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que de manera muy concreta, por supuesto, nos llama la atención y la preocupación para que nos ocupemos en garantizar cuáles son las dificultades y sobre todo los obstaculizadores que impiden que niñas, niños y adolescentes puedan gozar de un Estado de Derecho que efectivamente evite que sufra cualquier situación de vulnerabilidad y sobre todo cualquier situación de riesgo que, por desgracia, lo lleve a ser cooptado por las delincuencias, tanto organizada como delincuencia común, y también por eventualmente otro tipo de delitos que, insisto, tienen que estar configurados en las leyes penales. Por eso, el día de hoy, tenemos un invitado de lujo, el doctor Miguel Silero, que en el continente americano y de manera muy particular en nuestra región latinoamericana y por supuesto con un gran reconocimiento a nivel internacional, es uno de los filósofos juristas de la Convención sobre Derechos de la Niñez. Y entonces es un honor tenerte acá, Miguel. Nos parece muy relevante tu visita relámpago a México y que hoy te des cita acá en el Senado de la República. Y por supuesto, a las y los ponentes de lujo que tenemos en esta mesa de trabajo, que el senador Roberto Gil y yo les damos la bienvenida para que entremos de lleno a conversar sobre los distintos planteamientos que nos hará el doctor Miguel Silero y sobre todo a partir de la dinámica legislativa en la que estamos involucrados en el Senado prácticamente de lleno. Es decir, nos preocupa la situación del país en cuanto a que hay diversos sistemas que no corresponden algunos de ellos a los preceptos de la Convención sobre Derechos de la Niñez, pero que sí corresponden a un mandato del 18 constitucional respecto a hacer una legislación especial, pero no cumplen de manera sustantiva con los preceptos del 18 constitucional, es decir, los preceptos derivados de un debido proceso legal, juicios orales que garanticen los derechos y sobre todo las garantías procesales que deben ser reconocidas a adolescentes que cometen infracciones a la ley penal. La Constitución mandata que tiene que cada Congreso local y el Congreso Federal
hacer una ley respectiva. Desde el 2006 que entra en vigor esta reforma constitucional, hay 33 instrumentos jurídicos en el país. El de las entidades federativas y a nivel federal, aunque ahorita está en una vacatio legis esta ley que ha tenido serias dificultades, no es el momento de analizarla de manera particular, pero el auditorio y los especialistas saben perfectamente bien de qué estoy hablando. Sin embargo, nos parece importante que junto con el gobierno federal, junto con el Poder Judicial y por supuesto el Senado de la República como Cámara de Origen, iniciemos una serie de reformas que comienzan en primerísimo lugar con una reforma a la Constitución para que legislemos una sola ley que tenga aplicación en el ámbito local y en el ámbito federal, justamente apegada a la Convención sobre Derechos de la Niñez. De eso vamos a hablar acá. Y por supuesto, este proceso está iniciado ya en el Senado de la República, a punto está la Comisión de Puntos Constitucionales de dictaminar esta reforma que está inscrita en el artículo 73, fracción 21, inciso A, de tal manera, inciso D, es un nuevo inciso, de tal manera que nos pongamos prácticamente a terminar, ya tenemos varios anteproyectos de la ley que va a tener una configuración nacional para que este sistema de justicia para adolescentes infractores ciertamente esté apegado como lo establece el 18 constitucional y por supuesto ya mencioné la convención de manera reiterada. Le voy a pedir a Alison Sutton. Alison Sutton es la funcionaria de UNICEF en México que junto con el Senado de la República hoy estamos organizando este importante conversatorio para que ella sea tan gentil de hacer la presentación del doctor Silero y pasemos de manera inmediata a su participación. Le reitero nuestro gusto porque estés acá, Miguel. Igualmente. Me da mucho gusto volver a encontrarnos y por favor, Alison, si eres tan amable. Sí, en representación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia nos da enorme gusto poder colaborar con ese espacio abierto por la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Justicia del Senado para esta conversa con el especialista en Derecho de Infancia Miguel Sillero Buñol, colaborador de larga data con UNICEF en todo el continente. El doctor Sillero es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile y doctor en Derecho de la Universidad de Pablo Olavide de Sevilla. Cuenta con amplia experiencia académica de docente y mucho intercambio con varios de ustedes que están aquí. Actualmente es investigador afiliado a la Cátedra de Derecho y Menores de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas en Madrid, España. Profesor invitado al Máster de Criminología y Ciencias Forenses de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España. Profesor asociado de Derecho Penal y profesor de Magister y miembro del Comité Académico del Doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales en Santiago de Chile y codirector del máster de diferentes programas en esta universidad y como consultor internacional de UNICEF ha sido el concebidor y director general de un curso internacional de protección jurisdiccional de derechos del niño desde el año 1998 hasta la fecha, en que muchos operadores de justicia de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y ahora en otras versiones recién en Nicaragua, en República Dominicana, han podido profundizarse en todo el tema de protección jurisdiccional, con énfasis en justicia para adolescentes, pero también en cuestión de niños y niñas en su contacto con el proceso judicial. Doctor Miguel Sillero es conocido por sus numerosas publicaciones
y como autoridad en el tema del interés superior del niño, tema sobre lo cual va a dar una ponencia mañana en el Senado. En los pocos días que tenemos aquí en México, está apoyando el Instituto de la Judicatura Federal en un curso de certificación en Derecho de Justicia para Adolescentes, y va a tener otra ponencia mañana, pero hoy en día estamos muy felices de poder concentrarse en esta materia de justicia para adolescentes, dado la coyuntura y el contexto de que estamos para estar discutiendo esta materia en el legislativo aquí en México, para, esperamos, llegar más cerca a la implementación de los estándares internacionales en todo el país. Por favor, Miguel. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Particularmente quiero agradecer la invitación al Senado, en la persona de la senadora Angélica de la Peña, con la cual hemos tenido otras oportunidades de conocernos, de discutir, de conversar sobre estos temas. A Alison, a nombre de UNICEF de México, que ha tenido el gusto de invitarme a una serie de actividades de discusión, conversación y algo de clases, digamos, actividad docente, sobre temas vinculados a los derechos de los niños, niñas y adolescentes y la justicia penal. En primer lugar, quisiera señalar que no voy a hablar muy largo, voy a intentar hacerlo brevemente, que estoy muy contento de estar en México de nuevo. Yo estuve acá bastante antes de la reforma constitucional, cuando en una estrategia en que Angélica participaba y otra serie de personas que no voy a nombrar, porque no las recuerdo exactamente, empezaron a vislumbrar la posibilidad de decir cómo acometer una adecuación de la legislación mexicana a los deberes que le imponía la ratificación de la Convención al Estado mexicano, dadas las circunstancias particulares en un Estado federal y todas las dificultades que conocemos. Y dentro de esa discusión, me acuerdo de un seminario hace tiempo con la Dirección de Derechos Humanos y alguna otra gente, otras instituciones, vinimos un magistrado de Brasil, de un tribunal constitucional, el doctor Amaral, Emilio García Méndez, mi gran amigo y persona con la cual hemos compartido una vida tratando de avanzar en estos procesos, y en gran parte un inspirador también, y yo a dar unas charlas, unas conversaciones, ¿no? Y nos dimos cuenta que efectivamente había un interés muy profundo, y después vine un par de veces a hacer cursos con la Corte Suprema, en fin. Y he visto, después de 10 años o algo más que no he venido, porque no tengo exactamente la fecha exacta de mi último viaje, no la busqué antes, pero más o menos 10 o 12 años que no venía, que hay un avance importante, ¿no? Me encuentro con nuevas caras, he conocido bastante la doctrina, algunos de ustedes han participado en cursos internacionales en los que yo he estado, y veo que México se está tomando en serio las tareas, ¿no?, de ponerse al día en su legislación, lo que no quiere decir que no haya mucho por hacer y que sea necesario hacer muchas y más nuevas reformas. Pero sí quería ver ese tema inicial. La justicia penal de adolescentes ocupa un espacio de preocupación académica, política y de la opinión pública, quizás exagerada para su dimensión fenomenológica. Uno dice, qué increíble todo el tiempo que dedicamos, los esfuerzos y el alarma social que produce un fenómeno que en América Latina, en Europa, en África, en Asia, donde uno lo estudia, no tiene un volumen tan importante como la preocupación que provoca. Esto a veces puede ser visto como una especie de campaña de conspiración, ¿no? Los medios quieren reflejar una campaña de alarma social poniendo adolescentes, sicarios, traficantes de drogas, maltratadores de ancianos, etcétera, ¿no? Algo muy brutal. Y eso es cierto, ¿no? Y sabemos que eso responde a una cuestión mucho más global del derecho penal, de la seguridad, que se ha instalado en el mundo a través de una idea de lo que se llama el populismo penal, como una forma relativamente fácil de intercambiar votos por el temor que se le infunde a la gente o seguridad por voto, ¿no? Pero creo que el problema es un poco más complejo. En realidad, yo revisaba apuntes del año 90, 91, una reunión interna de UNICEF, en que nos planteábamos por qué los delitos cometidos por jóvenes producen tanto impacto. Y la razón es porque nosotros no esperamos que los adolescentes cometan delitos. No esperamos que la adolescencia sea una etapa en la cual la sociedad le haya ofrecido tan pocas oportunidades de convivencia social razonable que las personas terminen actuando violentamente en contra de otros y que tengamos que recurrir al medio más
brutal, al medio más duro, más contundente que tiene el Estado de reaccionar frente a conductas que son absolutamente inaceptables. Es decir, darnos cuenta que como sociedad no podemos prescindir del derecho penal, del poder punitivo del Estado, aún respecto a los adolescentes. Cosa que evidentemente no quisiéramos hacer. Y tal vez esa tensión inicial que tiene que ver con esa relación entre derecho penal y adolescencia, que debería ser una relación de exclusión, empieza el problema. Porque tenemos una visión un poco irreal, idílica, de que podríamos abolir el derecho penal para los adolescentes. Y en realidad lo que abolimos durante muchos años a través de la doctrina tutelar, en fin, en todas partes, no fue el poder punitivo, no fue el derecho penal, sino los nombres los cambiamos. Cambiamos las etiquetas, los nombres, entonces vamos a corregir o educar en lugar de castigar, no vamos a hacer un juicio sino una asamblea administrativa que va a resolver, no vamos a tener un juez sino un funcionario de la administración, no queremos castigar o custodiar, sino que queremos enseñar y guiar y conducir. Entonces iniciamos toda una tarea muy larga, de muchos años en toda América Latina, con el intento de decir, como tenemos una motivación de procesar estos conflictos de la infancia y de la adolescencia de un modo distinto, creamos instituciones que tengan otros nombres. Pero en la práctica sabemos, y nos mostró la realidad, que esas instituciones fueron tanto o más duras que el derecho penal tradicional. Quizás no en la intensidad de sus penas, pero sí en la irregularidad de sus procedimientos, sí en la falta de garantías, sí en la incorporación de criterios peligrosistas, sí en abandonar la teoría de la culpabilidad. Es decir, teníamos un derecho penal sin límite, totalmente ilimitado, entregado a la buena voluntad del operador, que en realidad, como decía Cuello Calón, no se le quiere un destacadísimo español, ¿no? Dice, como no se le quiere hacer el mal al adolescente, a diferencia del adulto que delinque, sino el bien, en el bien no hay exceso. Y si no hay exceso, no hay límites. Y lamentablemente sabemos a lo que nos condujo esa doctrina. Por lo tanto, la Convención viene a romper, la Convención de los Derechos del Niño, viene a romper con esa ilusión. Y viene a decir, mire, efectivamente hay adolescentes que infringen la ley penal. Efectivamente ellos cometen daño, hay víctimas. El delito el juvenil es un problema en su dimensión. Y tenemos que tener entonces un sistema racional y jurídicamente legítimo para enfrentar ese problema. Y ese diseño de un sistema penal especializado para los adolescentes se encuentra en los artículos 37 y 40 de la Convención. Y ese diseño general que se encuentra allí, pero no por general menos exigente, el que debemos ser capaces de plasmar en nuestras legislaciones nacionales, locales, federales, en fin, de acuerdo a cada naturaleza de cada país. Por lo tanto, el problema de la justicia penal de adolescentes y de la construcción de un sistema de justicia penal de adolescentes adquiere una relevancia política importante, porque significa que un conflicto que para la sociedad resulta escandaloso encuentra una forma de solución razonable y políticamente legítima. Por ello, cada vez que se legisla sobre este tema, se está legislando sobre un asunto de mucha densidad democrática, porque significa en la práctica tomar una decisión muy relevante sobre cómo vamos a resolver un problema entre libertad y autonomía de los adolescentes y la seguridad de la comunidad. Y cómo lo vamos a hacer en concreto en nuestros países. Y con qué principios vamos a limitar el poder punitivo del Estado. Y qué garantías van a tener los adolescentes y qué condiciones va a tener su juzgamiento, su sanción y la ejecución de sus sanciones. Si eso no es importante políticamente, pocas cosas lo son. Pero además de eso, la relevancia política surge por un segundo elemento. Porque ciertos tipos de criminalidad tienden a asociarse como toda la criminalidad adolescente. Hay sicariato en México o en Ecuador, todos los adolescentes son sicarios. Entonces, el problema es el sicariato, el problema es las pandillas, el problema es aquí el delito más grave, los delitos pasionales, los que sean. Y cuando nosotros analizamos cifras nos damos cuenta que en realidad un número muy pequeño de casos responden a eso que llamamos un núcleo duro de conflictos penales. Pero mientras tomamos la parte por el todo y subimos las penas en forma absolutamente desmesurada, bajamos las garantías, establecemos sistemas especiales de procesamiento para los terroristas, cuando a lo mejor hay 3, 4 casos de terrorismo, el caso español, por ejemplo, y lo que hacemos es contaminar todo el sistema jurídico penal en base a esos pocos casos. Pero no solamente el sistema jurídico penal en base a esos casos. Como la protección de la infancia tiene poca visibilidad pública, lo que la gente ve en legislación de infancia es la ley de penal juvenil. Y por lo tanto la justicia penal de adolescentes también empieza a colonizar
otros espacios de la política social. Empezamos a reaccionar frente a situaciones de vulneración de derechos de los niños en función de la justicia penal, en función de una lógica de control, de custodia, de censura, que es justamente la contraria que deberíamos tener. Lo que hace la Convención es decir, esta lógica penal muy limitada a los casos severos en los cuales tiene que intervenir la justicia penal, debe ser colonizada desde la política social, para que tenga otro sentido distinto a la pura retribución penal o la pura prevención general, ¿no? En lugar de eso, que es lo que propone la Convención, o sea, integrar el sistema de justicia penal de adolescentes en un marco más global de protección integral de la infancia, terminamos porque el sistema de justicia penal de adolescentes se empieza a hacer cargo de problemas propios de la protección integral. Y ya entonces, al final, ya no solamente todos los adolescentes infractores de ley penal son sicarios o la figura que corresponda, pandillero, depende de cada país, ¿no? Alguna ícono hay, sino que también los niños de la calle, los abandonados, en fin, pasan a ser exactamente lo mismo. Un fenómeno que desde el punto de vista académico puede ser descrito ya en la historia, ¿no? Esto ocurrió en el sistema norteamericano cuando surgen las cortes de menores. En el Estatuto de Illinois, que es el estado donde surge la Corte de Chicago, establece claramente que son delincuentes o delincuentes en un término amplio, no solamente los infractores de ley penal, sino los que lustran botas, los que van a lugares indeseables, etcétera. La construcción de la idea de un niño en situación irregular como un abandonado delincuente es una cuestión que con nuevas formas vuelve a aparecer hoy día. Y reclamamos el uso del derecho penal hoy día, juvenil, contra también ese tipo de situaciones, al menos a nivel social. ¿Qué hace entonces? ¿Por qué contamos hoy día con una herramienta mejor? ¿Qué nos garantiza que no nos va a pasar lo mismo que le pasó al sistema tutelar, que ciertamente tenía buenas intenciones y pésimos resultados? Es que el derecho penal de adolescentes reconoce un punto de partida básico. Es ejercicio y limitación del poder punitivo del Estado. Y por lo tanto tiene que estar limitado por las garantías propias del derecho penal. Y no solamente las garantías propias del derecho penal, sino también, adicionalmente, las garantías propias de los derechos de protección de la infancia. Una doble protección entonces. Una de las garantías generales, propias de la teoría del delito, en fin, y otra adicional que viene y proviene de la doctrina de la protección integral y de las normas de la Convención, ¿no? Y eso es el objetivo fundamental de un sistema de justicia penal de adolescentes desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos. Por lo tanto, contribuye la justicia penal de adolescentes, o es una pieza angular de un sistema democrático y también de un sistema social que respeta los derechos humanos. Nosotros hoy día decimos es parte integrante del Estado social y democrático de derecho, en los países que en nuestras constituciones o en el constitucionalismo que adhiere a esa forma de entender el Estado. Por lo tanto, los desafíos que surgen de esta primera visión más de tipo político tienen que ver con una construcción de un sistema especial, ¿no? Un sistema especializado. Primera nota característica, que el sistema de justicia penal de adolescentes es un sistema especializado, que requiere leyes especiales, operadores especiales, sistemas especiales de ejecución, sanciones especiales, reglas especiales de determinación de sanciones, etcétera. No es un sistema penal atenuado, no es el mismo sistema penal pero más pequeñito, con menos recursos o con menos capacidad de golpe, ¿eh? Las penas de adultos se diferencian en que pegan más despacio, ¿eh? Son menos fuertes, entonces en vez de 10 años son 5 años, en vez de tantas visitas son tantas otras, no ese es el caso. Es una justicia distinta, diferente, que utiliza entonces medios especializados. Especialidad que surge de ese estatuto jurídico especial de los niños, pero también de ciertas condiciones criminológicas o propias del sujeto. El adolescente es un sujeto en desarrollo, se encuentra protegido especialmente por el derecho, y a la vez la vida de los adolescentes es una vida que transcurre de un modo distinto a los adultos, porque están saliendo de la infancia, que es un espacio más protegido de vida social, y, por decirlo de alguna manera, estrenando relaciones de vida social más amplias, cuestiones que hacen no solamente desde un punto de vista individual, sino muchas veces desde un punto de vista grupal. Los adolescentes delinquen como viven, y viven en grupos identitarios, y se constituyen su identidad a partir de las experiencias que tienen, incluso sus transgresiones, incluso sus consumos problemáticos de sustancias, incluso sus actos de violencia. Y de la forma en que reaccionemos nosotros frente a esos consumos problemáticos de sustancias, actos de violencia, delitos contra la propiedad u otros, se va a constituir también la identidad de esos adolescentes. Y por lo tanto una política criminal de adolescentes requiere ser juiciosa para entender cómo voy a utilizar
el mecanismo penal de modo tal de producir ciertos efectos, que el joven desista del delito, pueda avanzar en su desarrollo, pueda no ser devastado por el derecho penal y no al contrario, que es que una intervención temprana del derecho penal lo haga persistir en el delito por la vía de consolidar una identidad delictual y una carrera delictual. Entonces lo incorporamos a una cárcel para que deje de estar en un grupo de pares que le hace daño y lo metemos en un grupo de pares de puros delincuentes, ¿no? Y de delincuencia organizada dentro de la cárcel. Entonces, si después alguien se extraña que ese adolescente más bien consolide su pertenencia a grupos delictuales, y es bastante absurdo esa pretensión de que eso no va a ocurrir, ¿no? Si lo que estamos haciendo es justamente fortaleciendo aquello que deberíamos querer evitar la persistencia en el delito, favorecer otras habilidades distintas a las delictuales para resolver conflictos, favorecer una relación con las sustancias peligrosas o prohibidas, distinta a la que tiene actualmente y que puede haberlo llevado o puede estar vinculado al delito. Encontrar otros mecanismos de integración social frente a la educación, la familia y la salud. Son elementos centrales no de la pena, sino de un sistema integral de protección de ese adolescente que por ser infractor de ley penal no dejó de ser adolescente. Y por lo tanto una expresión simplemente del principio constitucional de igualdad. Si el principio de no discriminación de la Convención y el principio de igualdad de la Constitución mexicana, ¿no?, obliga a una protección general a toda la infancia y a toda la adolescencia, los adolescentes infractores siguen gozando de esa protección, independientemente de haber tenido una condena penal. Es un sistema entonces también limitado por, voy a hacer una pequeña digresión técnica, espero no abusar de ella, pero he dicho que el derecho penal de adolescentes es un derecho penal que se separa de la idea clásica del sistema tutelar en cuanto que es un derecho penal de culpabilidad, es decir, reconoce como límite a la acción punitiva del Estado una relación de culpabilidad. Le era exigible al sujeto otra conducta. Yo le puedo reprochar al sujeto que no haya actuado de conformidad a la ley. Él podría haber actuado de otra manera. Eso es lo que estamos diciendo cuando alguien es culpable. Y somos capaces de decir eso también respecto a los adolescentes. No en el mismo nivel de exigibilidad de los adultos, pero sí en un nivel propio de los adolescentes. Al menos de la gran mayoría de ellos. Y por eso se fija en márgenes de edad y en casos en que efectivamente pueda surgir una duda seria de falta de madurez del adolescente, el sistema tiene que ser capaz de excluir ese caso, porque no es legítimo ahí el jus puniendi. El derecho penal entonces está limitado por el principio de culpabilidad. Nula pena sine culpa, no hay pena sin culpabilidad, es también una garantía del derecho penal de adolescentes. Y por lo tanto, esa culpabilidad limitada lleva a una respuesta penal también más limitada. El adolescente es responsable, pero no del mismo modo que el adulto. No solamente por razones utilitarias, como las que señalé antes, que es mejor o más conveniente en una estrategia para evitar el desistimiento, sino también en una consideración o ponderación efectiva entre la culpabilidad del sujeto y el tipo de consecuencias jurídicas que de él se pueden derivar. Por otro lado, el principio del interés superior del niño nos obliga a tener una visión de la infancia y la adolescencia y la protección de sus derechos como una consideración primordial. Es decir, como una consideración que debe ser prioritaria, una consideración que no excluye la consideración de los demás sujetos. Ninguna norma de preferencia en materia de derechos humanos respecto de un grupo puede excluir a los otros. Es simplemente una norma de discriminación positiva o de acción afirmativa, pero no excluye a los demás. No es que porque los niños tienen un interés superior, los derechos de los demás no importen, incluidos los de las víctimas de los delitos, pero ceden de una u otra forma más fuerte frente al caso del derecho del niño. Por lo tanto, la privación de libertad, que es, querámoslo o no, la herramienta preferida del derecho penal, la más usada, la más habitual, la que distingue al derecho penal del resto. Si uno tuviera un derecho penal sin cárcel, como que no diría que es derecho penal, es otra cosa, ¿no? Claro. Sería puras alternativas. Todos sabemos que al final, cuando hablamos de derecho penal, estamos hablando, al menos en parte, como la privación de libertad, como última ratio, ¿no?, como último recurso, pero privación de libertad al fin. Sin embargo, frente a los adolescentes infractores, y en función del principio de interés superior del niño, nosotros deberíamos decir, bueno, ¿cuál es la ponderación que debemos hacer? ¿Cuán fuertes tienen que ser las razones que justifiquen la intervención penal como para poder derrotar, al menos en parte, el principio de interés superior del niño? Y eso se juega en qué cosa, en la regla de determinación de la privación de libertad, tanto en su excepcionalidad, es decir, las causas que lo legitiman o habilitan, como en su duración temporal. Y esto está establecido en el artículo 37, letra B de la Convención, como la privación de libertad debe ser un último recurso y por el más breve tiempo posible. Entonces, los dos principios
son una expresión directa del principio de interés superior del niño. ¿Cómo se ha resuelto el primer problema? Señalando de un modo muy claro y categórico las reglas de Beijing y mucha legislación y gran parte de la doctrina y el Comité de Derechos del Niño, que la privación de libertad debe ser un último recurso respecto al derecho penal de adultos. Es decir, que si ya es la privación de libertad un último recurso en una última ratio en el derecho penal de adultos, acá debería ser una extrema ratio. Y debe solamente imponerse o poder imponerse, no es que la ley lo determine obligatoriamente, sino que se debe poder imponer con cierta flexibilidad judicial en aquellos casos que se han afectado bienes jurídicos del mayor valor, la vida o la integridad física de otras personas. En esos casos, y de un modo grave, por supuesto, ¿no? En los casos en que se ha amenazado gravemente, o dañado gravemente la vida o integridad física de otras personas, se puede habilitar a la aplicación de la privación de libertad respecto de un joven en un debido proceso, ¿no? Entonces, esta idea de privación de libertad como último recurso tiene un componente sustantivo. ¿Qué tipo de delitos pueden llevar aparejado la posibilidad de una consecuencia jurídico-penal privativa de libertad? Y en segundo término, su duración. La brevedad aduce fundamentalmente no una cuestión de proporcionalidad entre el daño cometido o la gravedad del delito y la duración de la pena, sino fundamentalmente se modula por la necesidad de que esa pena no tenga una duración tan extensa que frustre el desarrollo del niño de un modo definitivo. Es decir, que devaste la vida del adolescente, que lo convierta en un sujeto mutilado por esa experiencia terrible de estar privado de libertad entre los 14, 15, 16, 17, 18, 20 años. Porque no es lo mismo que a mí mañana me pusieran preso por las razones legítimas que fueran, que hubiera cometido algún delito, por 5 años. Para mí va a ser dramático, nuestra vida devastada, no voy a venir después nunca más a una conferencia, nadie me va a invitar, voy a tener muchas cosas, ¿no? Pero ciertamente yo soy el que soy. Y podré compensar esa historia. Si esto me hubiera ocurrido a los 15 años, no le quepa duda que no a esta, sino que a ninguna otra habría podido dar, ni siquiera habría podido hablar alguna vez en mi país, y lo más probable es que ni siquiera habría podido ser abogado. Porque el efecto de la privación de libertad como privación de vida social en la etapa del desarrollo es un efecto muy, muy devastador en el tiempo y de efectos exponenciales, progresivos. Muchas cosas que la gente no entiende. Dice, bueno, pero ¿cómo le aplican 5 años a un adolescente de 17 años? Si tuviera 19, le habrían aplicado 20 años de cárcel. ¿Es justo eso? Yo estoy en un set de televisión hoy día y alguien me lo dice así y es víctima de un delito, yo empiezo ahí no sé cómo responder, balbuceo, porque me da no sé qué la víctima. Sí, es cierto, ¿no? La víctima es víctima y merece respeto. Pero tenemos que ser capaces de ir más allá y encontrar otras argumentaciones que nos permitan entonces esa ponderación. Finalmente, porque no quiero alargarme demasiado y que para que haya diálogo y eventualmente poder yo también, si se requiere, complementar alguna idea o aclararla, o responder alguna crítica, ¿no? Con mucho gusto recibida. Hay 3 ideas básicas que establece la Convención sobre los fines de la intervención penal. La primera es fortalecer el sentido de dignidad y del valor personal de los adolescentes, infractores. Si nosotros tenemos que tener un sistema que no degrade a los adolescentes, un sistema que fortalezca su sentido de dignidad, fortalezca su autoestima, fortalezca la idea de que ellos van a ser personas valiosas para la sociedad. Y eso es muy difícil. ¿Cómo hacer esa comunicación cuando el sujeto está, a lo mejor injustamente, pero sí desde un punto de vista de explicación, uno lo entiende, rotulado en todos los medios como el psicópata de no sé qué, el que mató a no sé cuántas personas? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos ese trabajo? Es difícil, ese es un gran desafío. Ya lo hablábamos con las personas que van a ser jueces o son jueces y que pueden trabajar el día de mañana en justicia penal de adolescentes, y es un desafío difícil. Pero la Convención nos obliga a fortalecer el sentido del respeto a la dignidad de cada uno de los adolescentes, promoverlo, ¿no? Y los sistemas tienen que orientarse en ese sentido. Segundo, fortalecer el respeto a los derechos y libertades de terceros. Este es un derecho de responsabilidad. Se trata que el adolescente entienda, incorpore que efectivamente sus actos han producido una lesión jurídica relevante, que no son actos baladíes, que la violencia que él puede haber cometido es una violencia que es real. No hay nada peor que negar la violencia. No hay nada peor que decir a una víctima, a una comunidad indignada, no, que no importa porque son adolescentes, entonces el derecho penal de adolescente debe ceder al interés superior del niño, en fin, de su dolor sabe que da lo mismo. No, el dolor es relevante, pero el dolor no es retaliación, no es ojo por ojo el problema. El tema es cómo el adolescente fortalece el sentido del respeto a los derechos y libertades de terceros. Y eso le entrega un contenido también a la intervención penal que es importante. Que algunos han llamado responsabilización, yo creo que eso tiene muchos problemas, que algunos llaman reeducación, pero que finalmente debe
debe traducirse en una sola idea. Insisto en esto a mi maestro Juan Bustos Ramírez, que a lo mejor algunos de ustedes conocen, gran jurista nuestro, que murió siendo presidente de la Cámara de Diputados por lo demás, así que aprovecho a homenajearlo en esta sede legislativa. Siguiendo a Peter Alexis Albrecht, un gran pensador alemán, dice, bueno, en realidad el derecho penal de adolescentes tiene que ponerse como meta al menos el comportamiento legal del joven. A lo mejor no podemos conseguir que sean virtuosos, no es fin del derecho penal, ¿no? Pero que tenga un comportamiento legal, que él efectivamente entienda y valorice, internalice que debe de respetar la vida y libertad de las demás personas, que debe respetar la libertad sexual, que debe respetar el derecho de propiedad, etcétera, que esos son elementos fundamentales. Y a eso se refiere esta idea de fortalecer el respeto a los derechos y libertades de terceros. Y finalmente el artículo 40 exige y señala la importancia de promover la reintegración, estoy leyendo textualmente, la reintegración del niño y de que ésta asuma una función constructiva en la sociedad. Es decir, no solamente que el niño no delinca, no solamente, entre comillas, que deje de molestar o de causar daño, sino que se reintegre, que es la palabra que utiliza, suponiendo fundamentalmente lo que se encuentra privado de libertad, y se integre de un modo constructivo en la sociedad. Que ese respeto a la dignidad se le pueda traducir en que ese adolescente tiene un espacio constructivo en la sociedad y puede contribuir al bien de la comunidad. Eso evidentemente excede los fines del derecho penal. Eso lo va a hacer mucho mejor el sistema de protección integral de la infancia, lo van a hacer otro tipo de funciones. Pero el derecho penal de adolescente tiene que estar abierto y construido de tal modo de permitir la pacificación de los conflictos sociales, penales, poder satisfacer a la comunidad en sus necesidades de seguridad, fortalecer el respeto a los derechos y libertades de los terceros. No da lo mismo que los adolescentes ingresen mañana a un supermercado y se lleven 25 botellas, llegan no sé qué, no, da lo mismo que son adolescentes. No se trata de desvalorizar el valor de la norma, se trata de fortalecerla a través del derecho penal de adolescentes, pero asegurando también que esos adolescentes puedan contribuir de un modo constructivo en la sociedad en que les ha tocado vivir, en la cual ellos no eligieron vivir, en que tienen muy poca capacidad de disponer los arreglos sociales a través de los cuales cómo se vive. Yo tampoco elegí vivir ni en el mundo en que vivo, ni en la sociedad concreta en que vivo, pero sí tengo alguna posibilidad de interactuar y dialogar y participar en su configuración política y social, cosa que los adolescentes tienen negado. Por lo tanto, esa incorporación constructiva a la sociedad fundamentalmente quiere decir su incorporación al espacio de oportunidades sociales de desarrollo y de socialización. La escuela, los programas de salud, la vivencia comunitaria, la participación. Esos son los fines del derecho penal de adolescentes, eso es lo que la Convención nos está diciendo, obviamente en el marco de las garantías junto al nula pena sine culpa, nula pena sine ley, o sea, no hay pena sin ley, y por supuesto también las exigencias del debido proceso. No me voy a referir a ellas ahora, quizás alguno de ustedes lo va a hacer, pero simplemente decir que, para terminar con lo que empecé, después de esta pequeña reflexión espero haberlos persuadido de que la importancia política, ética y jurídica de hacerse cargo del problema de la justicia penal adolescente es realmente relevante. Y este es un tema que tiene que salir de las cuestiones como secundarias, o de la prensa roja, o de la prensa del corazón casi, de los buenos que atienden a los niños, o de los malos que los quieren castigar, y todas esas cosas como un poquito de una discusión de segundo orden, a tener una discusión jurídica y política del más alto nivel, porque la democracia de nuestros países lo exige. Muchas gracias. Claro, muchas gracias. Muchas gracias. Pues eso pasa en el país y en todos los países. Cuando se discute una iniciativa de ley en el marco de una coyuntura que impacte noticiosamente a esa comunidad, de repente el resultado son sanciones de privación de libertad como la que tenemos en algunos estados de la República, en sistemas locales que varían de 5, 7, 8, 10, 13, 15 y uno de 20 años. Por eso estamos reunidos aquí, porque queremos enmendar esa situación, y le doy la palabra, ni más ni menos que a la secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del sistema de justicia penal, que junto con nosotros en el Senado, la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Justicia, estamos discutiendo cómo definir un solo sistema con reglas únicas, con reglas de ejecución únicas, con un funcionamiento de un sistema de privación de libertad también único,
con todo lo que establece efectivamente el artículo 37 y el artículo 40 de la Convención, y la doctora María de los Ángeles Fromou Rangel, que está al frente de este trabajo importante en el Gobierno Federal, pues ahora tendrá uso de la voz para continuar con esta reflexión. Por favor, María, si eres tan gentil. Muchísimas gracias y bienvenido a México. Efectivamente, quiero primero agradecer esta invitación y reconocer al Senado de la República por este esfuerzo que está realizando en poner en la mira, pero sobre todo poner en el escenario de los derechos internacionales la justicia para adolescentes. Si bien desde el 2005 se llevó a cabo toda una reforma que puso en marcha el sistema acusatorio en nuestro país para los adolescentes desde una perspectiva de los derechos humanos internacionalmente reconocidos para los menores, hoy nos damos cuenta que hay muchas carencias, que hay muchas debilidades y que necesitamos fortalecer este sistema para hacerlo verdaderamente real y sobre todo sobre la perspectiva de lo que estamos esperando, de una reinserción social, de una prevención del delito y sobre todo el respeto de los derechos humanos de los menores. Por eso, si bien la reforma, que ahora tenemos 32 distintos sistemas, cada uno de ellos con enfoques diferentes, en donde incluso encontramos penalidades excesivas o encontramos carencias en la materia recursal o en la efectividad de la reinserción social, es un momento que podamos lograr una reforma constitucional, sobre todo por un derecho de igualdad. Si en los adultos tenemos un solo sistema de justicia penal, creemos que para los adolescentes deberíamos tener un mismo camino y una misma perspectiva en ese sentido. Entonces, si bien creo que una de las cuestiones que yo quisiera poner sobre la mesa y tomando las ideas de la Convención Internacional y de la extraordinaria exposición que nos hizo, es ese respeto a la dignidad, ese respeto a la presunción de la inocencia y el respeto sobre todo a las reglas básicas que nos llevarían a una reinserción efectiva de los adolescentes. Yo quisiera decir que para nosotros el transitar a ese escenario de una justicia para adolescentes a nivel nacional tendría que llevar ciertos ingredientes y serían los que yo quisiera poner sobre la mesa. Lo primero es superar esa falta de uniformidad de distintos aspectos o materias procesales y la diversa dispersión normativa que existe en nuestro país. Encontramos verdaderamente distintos tratos y distintas figuras, desde la forma de qué tipo de jueces, desde qué perfiles deberían tenerse en la investigación. Otro de los puntos es verdaderamente sistematizar las buenas prácticas, porque también hay prácticas muy importantes que han llevado a la efectividad de la justicia para adolescentes, servicios previos a juicios, policías especializados e investigadores en materia de adolescentes y sobre todo creo que aquellas cuestiones que también deberían tenerse en cuenta para esta ley nacional, que es un sueño y que ojalá pronto sea una realidad en nuestro país, es favorecer la colaboración interinstitucional y la coordinación precisamente para construir una verdadera política criminal y de manera específica, de manera coherente, para poder lograr la reinserción social de nuestros adolescentes y con sanciones que en un momento determinado puedan obedecer a esquema de las convenciones internacionales, de los tratados internacionales que buscan esta justicia. Entonces, yo quisiera señalar ya concretamente algunos temas. Cuando hablamos de qué debe o qué deberían ser algunos de los estándares internacionales que nosotros tendríamos que tomar en cuenta y que quizás el Senado de la República en la redacción de esta ley lo tiene muy presente, pues desde la Convención de Beijing, desde las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia para Menores, la Convención de los Derechos del Niño,
las directrices de las propias Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, todas ellas creo que ya están muy sistematizadas, están puestas desde un escenario cómo impactarían en esta justicia. Pero algo que creo que es necesario tener en la lupa y que para nosotros sería esencial es la importancia de la especialización de los operadores. No podemos pensar que la justicia para adultos es exactamente que la justicia para adolescentes, ya la hemos visto en muchos años, y aquí hay que contribuir desde la capacitación de los servidores públicos, desde tener jueces y magistrados especializados que puedan entender esta materia, pero también que existan abogados defensores, asistentes jurídicos de víctimas que tengan ese enfoque, y pues también la policía especializada en la investigación de casos donde existan menores infractores de la ley. Y también creemos que existen algunos temas muy importantes relacionados como racionalizamos la privación de la libertad. Es un tema que se ha mencionado y que creemos que tenemos que buscar estos mecanismos de excepcionalidad del uso de esta privación de libertad. Primero que creemos, hay buenas prácticas en nuestro país de cómo privilegiar medidas alternas a la privación de la libertad, pero ahí conlleva también una liga muy importante a la capacitación de los operadores. No es simplemente lo que la ley diga, pero cómo encontrar en la redacción que tenga bien realizar el Senado de la República pueda ponderarse el interés superior del adolescente sin afectar el derecho a las víctimas. Y entenderlo desde esa perspectiva, desde cómo podemos dar los servicios previos al juicio para adolescentes. Es como nosotros encontramos la manera de darle elementos a las partes y al juez para que las medidas cautelares se definan desde una perspectiva de reinserción social, de verdadera efectividad de la justicia para adolescentes. Y ello conlleva también toda una unidad de medidas cautelares que será indispensable conformar dentro de esta legislación, en donde se puedan encontrar un equipo multidisciplinario, en donde puede existir psicólogos, trabajadores sociales, pedagogía, que exista precisamente todas las especialidades que nos lleven a entender el por qué ese adolescente pudo llegar a incurrir en esa situación y el poder reinsertarlo en la sociedad de manera adecuada. Otro de los temas que nosotros queremos poner sobre la mesa en el escenario de esta construcción y tomando en consideración lo expuesto es privilegiar los mecanismos alternos de solución de controversias desde la perspectiva de la justicia para adolescentes, donde se puedan ponderar las salidas extrajudiciales que brinden resultados restaurativos, que brinden y que coadyuven a la reinserción social, así como también que podamos tener expertos en mediación juvenil, o sea, desde la perspectiva quizás tendremos, como vamos a ver, nuestros centros de justicia, de mediación y de conciliación en el ámbito de la justicia penal para adultos, en el ámbito de adolescentes. Será muy importante contar con los especialistas que puedan tener esa visión perfectamente hacia el poder llegar a los acuerdos reparatorios, a los acuerdos necesarios entre víctimas e imputados. Algo que para nosotros es esencial de lo que hemos visto en las prácticas y en la legislación que existe en el país es el tema de la ejecución de sanciones. Es un punto clave en donde creemos que existe un amplio campo de oportunidades para mejorar la legislación nacional y poder establecer exactamente cuál debe ser esa justa medida de las sanciones que deberán ser impuestas en este tipo de justicia, que permitan facilitar esta reinserción social, que permitan que recaigan los adolescentes en algún tipo de conducta, que se les facilite de alguna forma toda la capacidad para poder llegar a tener una actividad útil para la sociedad. Y también es muy importante establecer y delimitar qué atribuciones van a tener los jueces
de sanciones, en el caso de ejecución de sanciones, en el caso de la justicia para adolescentes. ¿Hasta dónde va a tener ese papel supervisor de las tareas que se lleven a cabo para el cumplimiento de esas sanciones y se le dé un debido acompañamiento a este menor infractor de la ley para lograr que esa persona, cuando llegue a ser adulto, esté totalmente insertado en la legalidad? Creo que es uno de los grandes retos que tenemos como sociedad y que es prioritario para nosotros poder uniformar. Yo quisiera insistir en que es necesario uniformar el sistema. Hoy encontramos de verdad muy diversas acciones que tienen las entidades federativas, desde la manera en cómo se están juzgando en los servicios previos a juicio, desde la parte de reinserción social y fundamentalmente establecer un sistema distinto al de adultos, no basarnos simplemente en lo que ya tiene nuestro Código Único de Procedimientos Penales, que es un gran avance, también verlo desde la perspectiva de la reinserción, sobre todo para tener su protección y su formación integral como una prioridad, privilegiar esa presunción de inocencia y esa dignidad, pero y darles, si no, un mejor avance para que en su vida ya activa puedan estar totalmente valorando lo que es vivir en la legalidad. Por mi parte sería todo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora es muy importante escuchar la voz desde la academia especializada, vinculada por supuesto a las organizaciones no gubernamentales, la expertise del análisis de lo que realizan las instituciones, y sin mayor intervención de mi parte, le doy la voz al doctor Javier Carrasco Solís, que es el director ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal, Asociación Civil. Javier, bienvenido al Senado de la República, por favor. Gracias. Muchas gracias, senadora, gracias al Senado, gracias, senador. Es un honor estar aquí, ser parte de esta conversación sobre la justicia para adolescentes. Es grato escuchar las palabras del doctor Aspromo. Me da mucha emoción el escuchar desde el gobierno federal que están promoviendo esta ley única, esta ley homologada de justicia para adolescentes. Lo que nosotros hemos hecho desde el Instituto de Justicia Procesal Penal, hemos trabajado en justicia para adultos y justicia para adolescentes. Y en el enfoque de justicia para adolescentes iniciamos a trabajar en el estado de Morelos, cuando el estado de Morelos inició a implementar su sistema en el 2008. Posteriormente la magistrada hablará sobre la experiencia, y creemos que el estado de Morelos ha hecho muchas cosas muy buenas y puede ser un estado donde se puede explotar las buenas prácticas. Pero nosotros lo que hemos visto, también hemos investigado otros estados y hemos encontrado precisamente esta desarticulación legislativa de la que la doctora hace mención. Hemos visto que algunos estados han avanzado en el sistema y tienen leyes integrales de justicia para adolescentes, algunos bajo el esquema del sistema acusatorio totalmente, otros un sistema mixto donde por delitos graves se procesa por el procedimiento tradicional, y otros por los no graves por el sistema acusatorio. Pero también hemos visto una desarticulación en las legislaciones. Algunos han dado el paso literalmente al sistema de garantías procedimental, y otros han seguido un poco rezagados en el sistema tutelar. También hemos visto que en la fase de ejecución de sanciones, con la parte de los centros de internamiento, hay mucho que avanzar. Algunos estados han reestructurado, pero la mayoría creo que todavía siguen trabajando bajo el esquema de un sistema tutelar, bajo las estructuras. Algunos no han ni siquiera desmantelado los consejos donde se decidían las situaciones administrativas, y su estructura también ha sido muy interna, aunque las leyes establecen las penas o las medidas no privativas de la libertad, pero por ejemplo los estados no han hecho un esfuerzo a
trabajar con la sociedad civil o con los programas gubernamentales para crear esos programas. Lo que vimos en Morelos, nuestra preocupación desde nuestro proyecto que tenemos de presunción de inocencia, nos preocupa bastante el abuso de la prisión preventiva en adultos y en adolescentes. Ese es un problema regional. Fuimos a Morelos a diseñar estos servicios previos al juicio y pensábamos que adultos iba a alzar la mano porque apenas se había aprobado el código, pero adolescentes fue el que dijo: si ustedes me están diciendo que esto funciona, diseñémoslo aquí. Y nosotros dijimos, bueno, ahora ¿qué hacemos? Porque estábamos diseñándolo desde la perspectiva para el sistema de adultos, pero con una alianza que diseñamos con el tribunal y con el gobierno del estado, pudimos avanzar en elaborar cómo se estructura, porque si estamos abogando por la presunción de inocencia, las medidas no privativas, la medida cautelar no privativa durante la fase del proceso y las medidas no privativas durante la fase de ejecución, entonces ahora pues ¿para qué andamos promoviendo esto? Ahora tenemos que ayudarle, apoyarle al Estado a decir, bueno, manejas la situación en libertad de esta manera. Y el programa ha sido un tanto exitoso, pero también lo que nos ha preocupado durante todo este proceso desde el 2008 es se requieren, y en estos tiempos se requiere muchísimo esfuerzo, recurso, y fue muy preocupante porque nadie le pone atención a justicia para adolescentes, salvo los operadores de justicia para adolescentes. Entonces, en la administración anterior, por ejemplo, no había fondos para justicia para adolescentes. En esta administración tengo entendido que CETEC ya está apoyando, y eso creo que es un gran avance, porque las dos reformas son tan igual de importantes. Y estamos hablando de reformas constitucionales. La de adolescentes es la primera, 2005. Posteriormente viene la de 2008. Y creo que el trabajo que se hace en adolescentes es fundamental, porque el justicia para adultos puede aprender bastante de justicia para adolescentes. Tomemos el ejemplo de medidas cautelares. En adolescentes, como sabemos, no existe la prisión preventiva oficiosa para adolescentes. Y entonces en Morelos, la unidad de medidas cautelares de Morelos puede supervisar a adolescentes hasta por un delito grave. Y hay ejemplos donde cumplen con las medidas cautelares en libertad. Obviamente el debate se centra en la probabilidad de evasión, de fuga, el daño para la víctima, pero ese es un ejemplo de una buena práctica que se puede tomar, pero sí se requiere de muchísima estructura. La Constitución, en el artículo 18, nos habla que el sistema debe ser integral, debe ser especializado, pero a veces como que está un poco desarticulado, porque por un lado está la justicia especializada, o la ley de justicia especializada, pero después cuando nosotros nos acercábamos, por ejemplo, a otras instituciones de gobierno, llámese el DIF, para ver si podía establecer un programa especial, de darle seguimiento. ¿Qué pasa con los adolescentes que no tienen casa? ¿Verdad? Nada más por su condición social van a estar privados de la libertad. Pues creo que la ley es muy clara y tal vez no. Y la ley también establece que el Estado no le debe de imponer una medida privativa de la libertad únicamente porque el programa no existe. Ese no es problema del adolescente. Entonces, a veces algunas instituciones no quieren trabajar con adolescentes que enfrentan un proceso penal porque dicen es la manzana podrida. Me va a contaminar a mi otra población. Y ese es un problema, porque entonces no estamos hablando de justicia integral. La justicia integral implica que no nada más la responsabilidad es del tribunal y de los jueces, implica que la responsabilidad también es de la Procuraduría, de las defensorías, de la policía, de los programas sociales que ya existen dentro del Estado, de la sociedad civil, ¿verdad? Porque no nada más vamos a decir pues medidas en libertad, pero no estamos diseñando los programas para que exista la medida en libertad. Entonces eso significa la integralidad de un sistema, y la especialidad no únicamente que nos memoricemos una ley, sino que aprendamos qué significa ser un adolescente, y un adolescente en conflicto con la ley, y un adolescente en conflicto con la ley en nuestros tiempos de alta criminalidad, de alta violencia, donde muchos de los adolescentes son victimarios, los que están enfrentando el proceso penal, pero también son víctimas del mismo sistema, ¿verdad? Y por ser víctimas del mismo sistema se convierten en victimarios.
Entonces, ¿cómo atendemos todo esto en vez de satanizar al adolescente, ponerlo en el periódico y ponerle todos los adjetivos, pero cómo entendemos su proceso de maduración, su proceso de desarrollo y cómo se entiende desde las diferentes perspectivas, desde la perspectiva biológica, psicológica hasta espiritual, porque es un proceso de desarrollo en el que el adolescente está trabajando. Entonces, estamos hablando de todo esto, todo el debido proceso, y estamos hablando que la finalidad es la reintegración social y familiar. Entonces, una de las finalidades, la medida socioeducativa es para reintegrarlo a la sociedad y a su familia. ¿Qué pasa cuando la familia es la génesis del conflicto? La familia es quien lo abandonó, la familia es quien lo ha rechazado, y este adolescente, por ser rechazado dentro de su primer núcleo, ahora encuentra otro núcleo de apoyo, que es tal vez su grupito o su banda, que lo lleva a delinquir, ¿no? Y ahora, ¿cómo trabajamos a dónde lo vamos a regresar? ¿Qué programa social debe de existir para que este adolescente enfrente un proceso penal en libertad? O al final, cuando va a una medida en libertad, una medida sancionadora en libertad, ¿de quién es la responsabilidad? O al final, cuando cumple sus 3, 5, 7 o los años que le impongan en los estados, ¿cómo le apoyamos para que enfrente la libertad? Entonces, todas estas son algunos interrogantes que creo que en nuestra investigación hemos visto que algunos estados utilizan legislación que ya está derogada, ¿no? ¿Sí? Y consideramos que es un gran avance en el que se esté planteando, el que se esté trabajando en una ley única para adolescentes, pero ahora, después de esto, es cómo se trabaja con todas las instituciones para este diseño de medidas cautelares y medidas sancionadoras en libertad. Hay ejemplos. La unidad de medidas cautelares para adolescentes en Morelos fue la primera de su índole en América Latina, y esa ha sido el modelo a seguir para las de adultos y el modelo a seguir para los servicios previos al juicio, que ahora es parte del Código Nacional. Tenemos aquí la organización de Reintegra, que los compañeros están por acá. Ellos trabajan con adolescentes, tienen más de 20 años trabajando con adolescentes que enfrentan los procesos o las medidas sancionadoras. Hay algunos programas que hemos analizado, no sé si es en Querétaro, por ejemplo, donde se trabaja con programas sociales, con la industria, para diseñar estos modelos alternativos. Otra es la educación. El juez le impone en una medida alternativa que el adolescente termine en un año, si estamos hablando de la suspensión de proceso a prueba, la educación básica, ¿verdad? Y entonces tenemos que tener conciencia, si el adolescente llegó hasta el primero de primaria y ahora le damos un año para que termine la educación básica, ¿a dónde va a ir? ¿Quién le va a apoyar para integrarse a un plantel? No va a ir el adolescente con la orden judicial y decir a su escuela comunitaria: necesito terminar mi educación básica porque el juez me lo está solicitando porque estoy enfrentando un proceso penal. La respuesta va a ser: gracias, pero aquí no, ¿verdad? Porque vas a contaminarnos. Entonces, necesita un apoyo social para crear ese programa, para poderlo integrar, para poder respetar su dignidad y no sea estigmatizado, o sea, apoyar que va a integrarse a un plan de estudios. Algunos adolescentes tal vez ya no va a poder integrarse a una institución de educación básica, pero tal vez una institución de educación para adultos, si alguien tiene 17, 18 años. Pero todas estas son las cuestiones donde cómo hacemos que la ley, los principios internacionales, los de las convenciones, las reglas, se aterrizan a una cuestión operativa. Porque si no, el juez está resolviendo, está decidiendo, y su decisión no tiene poder, porque no está el programa para que esa decisión se ejecute. Entonces tenemos que apoyar para que la decisión del juez tenga poder, para que el adolescente sepa y tome conciencia que si se le está procesando por algo, tiene que ser responsable y tiene que admitir. Pero ahora, ¿cómo hacemos para que esa responsabilidad se lleve a cabo? ¿Cómo lo vamos encaminando durante el proceso penal? Y tenga conciencia, como nos dice el doctor, de que debe de respetar los derechos de terceros. Es un adolescente
con un sistema especializado, pero al final del día tiene que respetar los derechos de terceros, cualquier índole, ¿verdad? Y creo que en este andar, en este conjunto entre la sociedad civil y las instituciones de gobierno, se puede avanzar enormemente. La justicia para adolescentes implica que la sociedad civil se involucre en la justicia para adolescentes y que las instituciones de gobierno pues nos den un poquito de cancha, de apertura, para que nosotros podamos conjuntamente diseñar estos programas. Eso es lo que nosotros hicimos en el estado de Morelos con la unidad de medidas cautelares para adolescentes, con el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes y con otras instituciones dentro del gobierno. Ahora estamos analizando la posibilidad de impartir o de trabajar conjuntamente con el Distrito Federal, con Chihuahua y otros con justicia para adolescentes, porque no la podemos abandonar. Sí, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Carlos. De veras, me parece que no tiene desperdicio todo lo que ustedes están haciendo y son las experiencias concretas lo que necesitamos tomar en consideración a la hora de legislar. Sin más ni más, le doy la palabra al presidente de la Comisión de Justicia, al señor senador Roberto Gil. Por favor, senador, si es tan amable. Muy buenas tardes, muchas gracias, senadora Angélica Lepena. Bienvenidos al Senado de la República, es un gusto tenerlos con nosotros. En un momento en el cual estamos no solamente discutiendo iniciativas concretas en materia de justicia penal para adolescentes, sino en un proceso que yo le llamaría de implementación de la transformación jurídico-constitucional más profunda de la historia de nuestro país, y no solamente por lo que versa en la justicia penal, el nuevo modelo acusatorio, adversarial, público, oral, sino también las implicaciones que tiene la reforma en materia de derechos humanos y otras tantas reformas que sin lugar a dudas nos imponen el reto de no solamente un rediseño de las instituciones y la forma en la que se relacionan esas instituciones con los ciudadanos, con las personas, sino también un cambio cultural de enormes proporciones. Y la discusión sobre la forma en la que la discusión sobre el derecho penal de los adolescentes en conflicto con la ley es relativamente reciente, desde la reforma de 2005, quizá cuando el punto se puso en el centro de la discusión político-social. Y desde ahí creo que han venido sucediéndose cambios importantes en la comprensión de ese fenómeno, pero también cambios importantes en la forma en la que diseñamos las instituciones para atender ese fenómeno. Pero quizá hemos pasado inadvertido la cuestión fundamental, la cuestión de principio, y es cómo debe tratar el Estado a los niños y adolescentes, que es una cuestión previa, es una cuestión, insisto, de principio, donde el derecho penal de los adolescentes es uno de sus elementos, quizá una de sus racionalidades, pero no agota la discusión sobre la forma en la que el Estado debe tratar a sus niños, niñas y adolescentes. Y la pregunta se puede desdoblar de la siguiente manera: ¿cómo y con qué intensidad debe intervenir el Estado en el desarrollo de los adolescentes, que son, como bien decía el doctor Sillero, son personas en desarrollo, personas en formación, digámoslo así. Y creo que la doctrina internacional, entendida esta no solamente en las reglas del derecho convencional, sino también la evolución en la aplicación del derecho convencional, ha introducido un concepto que se está convirtiendo en moneda corriente en nuestro sistema jurídico, que es el interés superior del niño, que de alguna manera plantea los confines de esa intervención del Estado, ese tratamiento del Estado con respecto a los niños, niñas y adolescentes. Y cometeríamos un error si pensamos que ese principio del interés superior del niño solo tiene aplicación en el ámbito del derecho penal. Me parece que es un principio que irradia todo tipo de relaciones entre los niños, niñas y adolescentes con la comunidad, con la sociedad, con el Estado, con las instituciones, que tiene importantísimos desdoblamientos en la política social, que implica derechos de prestación a cargo del Estado, también deberes de no hacer por parte del Estado y de poner en justa dimensión a los niños, a las niñas y a los adolescentes como sujetos de derechos esencialmente. Y creo que esta evolución en la que estamos inmersos, que viene desde 2005, pero que debemos enfatizar y agudizar, y sobre todo no, digamos, concretar sus dimensiones o sus implicaciones, nos ha implicado cambios importantísimos en la forma de comprender el problema
los problemas asociados a los adolescentes. En primer lugar, afortunadamente hemos abandonado esa visión de que el menor es una suerte de incapaz, que requiere una tutela, una corrección y que requiere una intervención en la cual el Estado impone o define modelos de virtud o modelos de bien, es decir, el Estado se asume como una especie de paternalismo donde le dice al adolescente hacia dónde debe, qué planes de vida puede escoger y hacia dónde puede dirigir sus concepciones del bien. Lo cual creo que es una buena noticia que hayamos mutado de ese concepto del incapaz, el menor incapaz, a una persona en desarrollo, como dijo el doctor Silles, una persona en desarrollo que es sujeto de derechos y el énfasis en sus capacidades, en la formación de sus capacidades o en el desarrollo de sus capacidades. Y eso no solamente, insisto, tiene implicaciones en la órbita del derecho penal, sino que tiene implicaciones en todas las formas en las cuales, el Estado interactúa con los adolescentes. Pero también hay otros componentes importantes en esta mutuación o en este cambio, insisto, también cultural. Hemos estado abandonando, por lo menos en las discusiones académicas y ya en el discurso político, esta suerte de que el conflicto entre los adolescentes y la ley responde a una suerte de circunstancias psicosomáticas, que es una especie de enfermedad. Y estamos adquiriendo la cultura en la cual hay un referente conductual y de responsabilidad sobre el conflicto con la ley. Y eso tiene especial implicación cuando analizamos las potenciales dimensiones pedagógicas del nuevo modelo de justicia penal en nuestro país. Si hay un modelo que genera efectos pedagógicos en las partes que interactúan en ese modelo de justicia, es el juicio oral, el juicio acusatorio, porque ahí, de alguna manera, el adolescente que se enfrenta al drama de una víctima puede alcanzar una mayor comprensión sobre el daño causado, sobre su propia responsabilidad, sobre lo que está en juego en esa disputa, a propósito de un caso específico, pero lo que hay del otro lado de su conducta. Y si nosotros circunscribimos, o mejor dicho, si nosotros analizamos esta idea de los adolescentes como sujeto de derechos, cuya relación con el Estado se basa en sus conductas para efecto de su responsabilidad, y le incorporamos la variable de la justicia oral y adversarial, parece que el modelo empieza a cuadrar en términos de el efecto pedagógico que puede generar el derecho penal. Pero también es cierto que tenemos que ir abandonando otros paradigmas que han costado mucho trabajo, y es una lucha constante. Estos paradigmas donde la presunción de inocencia es débil, donde la pena privativa de libertad es la regla, no es la excepción, en fin, pero hay unos paradigmas específicos en la justicia penal para los adolescentes. Creo que el primero es un problema de mayor rango en nuestro país, es esta comprensión del derecho penal máximo frente al derecho penal mínimo. Aquí utilizamos el derecho penal hasta para provocar que o lo intentamos utilizar para paliar cualquier fenómeno social. No hemos logrado asentar en nuestra cultura esa vieja idea de la proporcionalidad en la conducta y su afectación en la convivencia social con la intensidad del reproche penal a cargo del Estado. Y de verdad, si uno revisa la tendencia del derecho penal en nuestro país, lo único que hacemos son dos cosas. Uno, agravamos penas frente a cualquier circunstancia y limitamos las posibilidades de enfrentar el juicio en libertad. Claro. Aumentamos el catálogo de los delitos graves y aumentamos las penas para cualquier conducta que genere una especial alarma o un especial daño en la sociedad. Pero por otro lado, hay también un paradigma que se está asentando en nuestro sistema, que es, insisto, también una buena noticia, que es la plena y rigurosa vigencia de los derechos humanos, donde el debido proceso, la comprensión de los derechos de las víctimas, en fin, son, digamos, parámetros de control, de funcionamiento, de desempeño de todas las instituciones, y que también aplican o están empezando a normar el derecho penal de los adolescentes. Y otro elemento que creo que la experiencia que nos comentaban sobre Morelos puede empezar a
a decir o sugerir que puede tener buenos resultados son las formas alternativas de justicia. Hace unos meses vino al Senado de la República, a invitación de las comisiones que en ese entonces discutíamos el Código Nacional de Procedimientos Penales, un fiscal alemán, y nos decía que para tratar el tema de la violencia de pandillas en Alemania, de los grupos violentos que tienen incluso alguna sesgo ideológico, nos hablaba por ejemplo de las células neonazis, resultó mucho más eficaz una pena alternativa a la prisión, como por ejemplo retirarles la licencia de conducir, que seguir todo un proceso penal que implica privación de libertad o arrestos y demás. Y eso quizá debiéramos empezar a socializarlo y a discutirlo como fórmulas alternativas a delimitar y a clarificar la responsabilidad de un adolescente frente a una víctima o al daño social de sus conductas. Y también creo que otro de los elementos que ya empezamos a superar es ese cajón, esa camisa de fuerza que implica la configuración federal del Estado mexicano. Esta idea de que las entidades federativas deben ser absolutamente soberanas en todos los sentidos y que no es posible establecer una especie de paraguas que de alguna manera armonice y homologue ciertas reglas del juego, sobre todo en materia penal. Creo que lo hemos ido por fortuna abandonando y creo que va a tener importantes resultados en el corto plazo. Ya logramos transitar de una dispersión normativa en el proceso penal en general, del procedimiento penal en general, a un código único que aplica para todo el país, que va a resolver los problemas de dispersión normativa que se convierten en ventajas para los acusados, pero también se convierten en profundas debilidades para las víctimas. En esa tendencia se inscribe una iniciativa que presentó la senadora Angélica de la Peña, que muchos de nosotros hemos visto con interés y que hemos respaldado con entusiasmo, y es la paradoja que nos mudamos hacia una legislación única en materia procedimental penal, pero no hicimos lo propio con el procedimiento al cual se aplica, al cual se someten a los adolescentes. Creo que ese paso sería fundamental en la tendencia que nuestro país afortunadamente está entendiendo. Yo creo que es mejor idea escucharlos a los expertos que simplemente repetir lo que aquí en posiciones políticas decimos, pero concluiría con la siguiente afirmación. El país está transitando para bien a un cambio de enfoque en el funcionamiento del sistema jurídico. Hemos puesto a la persona en el centro del sistema jurídico, hemos cambiado ese viejo paradigma de que el derecho se comprende, se analiza, se entiende y se aplica desde la perspectiva del Estado, como un conjunto de facultades que a partir de la aplicación normativa va teniendo desdoblamientos en la realidad, a un modelo en el cual el sujeto es el centro del sistema jurídico y todos los problemas prácticos del derecho se resuelven en términos de una disputa entre derechos, el derecho de una persona A frente al derecho de una persona B. Y eso es un cambio de enormes proporciones, un cambio cultural, un cambio que nos debe llevar a rediseñar muchas de nuestras instituciones y sobre todo a pensar esas instituciones en el marco de la plena vigencia de los derechos y del interés de las personas, sobre todo aquellas que están en el momento inicial de la construcción de su propio plan de vida. Por su atención, muchísimas gracias y bienvenidos de nueva cuenta. Muy bien, muchas gracias, muy bien. Muchas gracias, senador Gil. Bueno, pues sí, es verdad. Mi maestro, el doctor Emilio García Méndez, él usa un ejemplo singular que es, sin lugar a dudas, expresa una realidad que nos mencionaba el senador Gil. Cuando vemos en Alemania a un joven empujando una silla de ruedas de una anciana por la calle, no es su nieto, es un adolescente que está cumpliendo una sanción punitiva sentenciada por el juez especializado. Por lo tanto, es muy importante, Morelos ha sido un referente en este conversatorio. Vamos a escuchar ahora a la señora magistrada titular del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, la licenciada Ana Virinia Pérez Huesmes y Ocampo.
Ana, Gracias, bienvenida senadora. al Senado de la Muchas República, gracias. por Pues, favor. al principio agradecer a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, a los senadores. Es un honor para mí compartir esta mesa de conversación con el doctor Miguel Silero, con la doctora Fromo, con Javier, con Alison, con el Martín de la Red por los Derechos de la Infancia. Y pues yo quisiera hablar desde lo que es la experiencia como titular del Tribunal del Estado de Morelos. Comparto muchos puntos de vista de quienes me han antecedido que espero poder tocar de manera ordenada. A veces soy un poco dispersa, pero empezaré diciendo que comparto con el doctor Miguel Silero el hecho de que efectivamente México ha avanzado, ha tenido un gran avance. Primero, en dejar atrás el sistema tutelarista, en el de reconocer a nuestros jóvenes como titulares de derechos, como sujetos de derechos, y el de implementar un sistema de justicia especializado con la reforma que se da en el 2005 y que se ha venido implementando ya actualmente, me parece que en los 31 estados de la República, como bien lo decía la senadora, y en el Distrito Federal, excepto en la Federación. Sin embargo, me parece que la tarea no está acabada. Hay mucho trabajo por hacer y yo quisiera darles un panorama general de lo que fue la creación del tribunal en Morelos, que quizá dé una visión de cómo está actualmente la justicia para adolescentes en México. En el año 2008, que se crea el Tribunal Unitario de Adolescentes en el Estado, se prevé el proceso judicial ya bajo el sistema acusatorio adversarial. Morelos es uno de los 5 estados que implementaron este sistema a nivel nacional y ello ha tenido la ventaja de que los jóvenes ahora tienen un procedimiento mucho más garantista que el de los adultos. En este proceso se les reconoce debidamente las garantías que se le otorgan a los adultos, más aquellas que la ley le otorga a los adolescentes por su misma característica de ser persona en desarrollo, y los jóvenes procesados desde el 2008 a la fecha, que han sido aproximadamente 800 adolescentes, han tenido un proceso que ha sido oral, ha sido público, han estado frente al juez, el juez preside directamente sus audiencias, tienen un defensor especializado, son acusados por la Fiscalía, que también está especializada, y existe también la policía especializada en el estado de Morelos. Sin embargo, hay algunos tópicos que a mí me parece que deben de llamar la atención de todos nosotros. Creo que en este modelo acusatorio no todos los estados lo tienen, porque como decía Javier, en algunos estados el proceso es mixto, en algunos siguen el proceso tradicional. En la Ley Federal de Adolescentes se prevé que el procedimiento sea formal y escrito. Y esto, además de causar algunos inconvenientes en la relación entre tribunales, que más adelante explicaré, pues evidencia una dispersión y una divergencia en todos los procesos que se están llevando a cabo a nivel nacional en materia de adolescentes. Sin embargo, en el estado de Morelos, que nosotros llevamos a cabo bajo el sistema acusatorio, veo que no hemos sabido construir un proceso adecuado a la edad de los niños y de los adolescentes, en este caso de los adolescentes, porque el sistema, como ustedes saben, es para niños o incluye niños de 12 a menos de 18 años de edad. Sin embargo, el proceso que se sigue es una copia del proceso que se sigue a los adultos, en donde el lenguaje, los términos, las actitudes de los fiscales son las mismas que ellos adoptan cuando están en un caso con adultos. Y a mí me parece que aquí lo que debemos de atender es que estamos con jóvenes que todavía no han alcanzado su plena madurez y que para ellos es difícil entender que están en un tribunal con todas las instalaciones y toda la infraestructura que se diseña para un sistema de adultos y no para adolescentes. Es muy común en Morelos, no puedo afirmar que en otros estados así sea, pero en Morelos es muy común que los jóvenes no declaren. La defensa no permite que los niños hagan alguna argumentación o alguna expresión en relación al delito que han cometido. Y ello nos hace pensar a los jueces que no tenemos la oportunidad de conocer qué fue lo que pasó, qué fue lo que orilló
a estos niños a involucrarse en algún evento delictivo o en alguna conducta antisocial. Y al final, cuando llega la medida sancionadora, pues nos quedamos sin saber cuáles son sus circunstancias personales, porque en el proceso, bajo el principio de presunción de inocencia, todavía no se tiene un equipo multidisciplinario, por respeto a este principio, que analice sus circunstancias personales y que ayuden al juez a poder determinar la medida sancionadora más idónea para las circunstancias personales de estos adolescentes. A mí me parece que estas características o esta forma especial que tenemos de estar procesando a los adolescentes debe de cambiar. Debemos de tener instituciones, leyes, darle mayor facultades discrecionales al juez para poder en ese principio de contradicción que se debe de respetar en el sistema acusatorio, el juez tenga mayores facultades que puedan ayudar a lograr el fin del sistema, que es la reinserción y la reeducación de los adolescentes. Entonces, me parece que tenemos que revisar a estas alturas, a 6 años de haber iniciado ya el sistema para adolescentes, todas estas cuestiones que en la práctica han salido a la luz. Uno de los puntos importantes, y estoy de acuerdo aquí con la senadora de la Peña y con la doctora Fromo, es que esa divergencia en las leyes no permite a veces que se respete el derecho de igualdad de los adolescentes. Respetamos el derecho de igualdad porque todos están sometidos a un proceso con las debidas garantías del debido proceso, niños entre 12 y menos de 18 años de edad. Pero su suerte dependerá del estado en el que le toque haber vivido o haber cometido un ilícito. Un mismo delito puede ser sancionado con 20 años en X estado, y esa misma conducta antisocial puede ser sancionada con 3 años en otro estado de la República. En el estado de Morelos tuvimos un asunto de alto impacto que propició que la legislatura incrementara las medidas sancionadoras. Era un niño de 14 años sancionado por 3 años en delitos muy graves, y la opinión pública, y esto deja ver la falta de cultura, la falta de entendimiento y de conocimiento de los derechos de los niños y de su nueva condición como sujetos de derechos, o de haberle reconocido actualmente que no son ya sujetos de protección, sino de reconocimiento como titulares de derechos, pues, y provocó que en lugar de que la sociedad entienda que la prisión tiene efectos dañinos y contrarios a lo que se pretende, ¿no? Lo que estamos haciendo, y es lo que comentaba el senador Gil, y por eso digo que estoy de acuerdo con muchas de las participaciones, es que se incrementen las sanciones o el tiempo de la privación de la libertad, lo que no ayuda a lograr la reinserción de los adolescentes. Muchos de los delitos cometidos por adolescentes, por ejemplo de carácter sexual, y que ameritan prisión preventiva por ser delitos graves o estar dentro de lo que son los catálogos graves de los estados, pues implica que los niños vayan a cumplir su medida sancionadora a los centros de ejecución, en donde están de alguna manera relacionándose con niños que están en otro ámbito o involucrados en otro tipo de delitos, como lo es la delincuencia organizada o los delitos contra la salud, que actualmente pues tienen un impacto grave en nuestro país. Me parece que falta también mucha información en la sociedad sobre el respeto a los derechos de los niños. Es de verdad increíble que a estas alturas no se entienda cuáles son los derechos de los niños, no se les perciba como son, y que eso propicie que no exista la integralidad a la que se refiere el artículo 18 de la Constitución Federal. Como bien decía Javier, al menos en el estado de Morelos existe quizá no una apertura a darle asistencia social a aquellos niños que están inmersos en un conflicto con la ley y que no tienen un lugar que los pueda albergar. No existe un albergue para aquellos niños a los que se les ha cambiado su medida sancionadora por una medida en libertad y que no tienen familia,
y que no pueden ser albergados en el DIF porque los niños que están de alguna manera custodiados por esta institución son niños que están en otras condiciones sociales, son niños huérfanos o maltratados o tienen alguna otra condición que no permite que se puedan relacionar este tipo de niños con los niños que tiene el DIF. Entonces vemos ahí una grave carencia en cuanto a las políticas sociales implementadas por el Estado hacia precisamente este tipo de jóvenes, ¿no? Me parece que este es uno de los puntos más importantes, porque si no, no podemos aplicar ese principio de la Convención que obliga a las autoridades judiciales a aplicar el internamiento solo en casos extremos. Si no tenemos dónde enviar a nuestros niños o no existen programas que de alguna manera suplan la asistencia o el apoyo que se le va a brindar dentro de un centro de ejecución de medidas, a veces, ahí aplicando el principio del interés superior del niño, lo más conveniente es internarlos en el centro de ejecución de medidas porque no hay otra salida. Entonces, a mí me parece muy importante la iniciativa de una legislación nacional o de una legislación única que de alguna manera marque las directrices, los lineamientos, que todos los adolescentes gocen de los mismos principios, de las mismas garantías, de los mismos plazos, que sepan de antemano que en cualquier estado de la República la respuesta a una conducta antisocial será sancionada con una norma que prevenga una sanción determinada, ¿no? Y no esa divergencia que existe actualmente en los estados de la República. Pues yo terminaría con esto. Muchas gracias, senadora. magistrada. Muchas gracias, muy amable. El señor senador presidente de la Comisión de Justicia tiene que encabezar otro evento y por lo tanto tiene que retirarse, porque ya lo están esperando. Muchas gracias. Ahora, para finalizar nuestro conversatorio, la opinión de las organizaciones de la sociedad civil especializadas en los derechos de las niñas, los niños y adolescentes. La Red por los Derechos de la Infancia en México aglutina decenas de organizaciones a lo largo y ancho del país. Organizaciones que tienen cada una de ellas una especialidad muy importante y por lo tanto la visión desde este enfoque de integralidad es muy importante por parte de la red. Y por supuesto ha sido una organización que aglutina, insisto, a todas estas organizaciones de la sociedad civil que tienen un trabajo muy importante, es un foco de atención desde la sociedad civil para llamarnos a que no solamente nos preocupemos, sino que nos ocupemos para garantizar que las leyes sean doctas, que las leyes se cumplan, que el ámbito del Poder Ejecutivo efectivamente diseñe las acciones gubernamentales que se requieren para aplicar estas leyes y por supuesto también el Poder Judicial se forme en el conocimiento de que los derechos humanos de las niñas y los niños van necesariamente inscritos, por supuesto, en el marco de un Estado de Derecho que estamos construyendo y que, aunque no voten quienes son menores de edad, tenemos que trabajar por la construcción de su ciudadanía. Sin más ni más, le voy a dar la palabra a Juan Martín, que ya es una persona muy cercana a la Comisión de Derechos Humanos y, por supuesto, una voz muy importante que va a cerrar este conversatorio. Por favor, si eres tan gentil. Gracias, senadora. Muchísimas gracias, bueno, también al senador Roberto Gil por la invitación a este conversatorio y bueno, un honor compartirlo con ustedes. Bueno, creo que me toca recapitular buena parte de las reflexiones que coincidimos, estamos en bastante sintonía. Yo quisiera iniciar con las últimas palabras de la senadora Angélica en torno a la construcción de ciudadanía. Creo que tendría que ser el centro, el motor de una iniciativa nacional, porque parte del
problema cultural que enfrentamos cuando hablamos de adolescencia en conflicto con la ley estriba en que la sociedad, como ha señalado la magistrada, está esperando castigos ejemplares, esta es la frase famosa que se utiliza, sin entender que esto es un tema de derechos. Y obviamente en esta relación casi de mercado entre seguridad y votos, que también se ha destacado en este conversatorio, lleva a que los legisladores, las legisladoras tengan con mucha frecuencia la tentación de ajustar los marcos locales a lo que de alguna manera está pidiendo el Coliseo. Creo que en ese sentido la construcción de ciudadanía se convierte en un tema de prioridad y que apuntaba también el senador Roberto, es importante tener presente que estamos en un momento distinto, es decir, tenemos la modificación prácticamente revolucionaria, permítame decirlo así, en el artículo primero constitucional en 2011, que replantea prácticamente toda la visión que el Estado tiene frente a sus ciudadanos, particularmente en el ámbito de los derechos humanos, que ya colocan la agenda internacional en un rango al igual que la Constitución. Dicho de esta manera, significaría que no podemos pensar en una nueva ley de justicia para adolescentes que esté por debajo de los tratados internacionales que México ha firmado en la materia. Hay otro componente también importante que quisiera puntualizar, y es que también en 2011, en octubre de 2011, se modificó el artículo 4 constitucional, donde se incorpora el interés superior de la infancia. Esto es interesante e importante porque nos lleva también a hacer un necesario planteo de cómo tendríamos que asumir e interpretar el interés superior de la infancia. Y bueno, no quisiera de esto hacer una caricatura, ya el doctor Miguel mañana tendrá una conferencia magistral sobre ello, pero permítame desde las organizaciones plantearles brevemente cuál es para nosotros un elemento básico cuando estamos pensando en interés superior. Yo les invito que ilustrativamente se imaginen un triángulo. Es decir, en la base de ese triángulo tiene que estar la participación de niños, niñas y adolescentes. Sin eso, por supuesto que no podríamos pensar que pudiéramos avanzar a otro principio rector de la Convención, otro lado de este triángulo, que sería la supervivencia, entendiéndola como las cosas que hagamos que les ayuden a los adolescentes, en este caso en conflicto con la ley, a estar mejor de como los encontramos. Ese tiene que ser un elemento incluso de evaluación. Y otro lado también de este triángulo implicaría la no discriminación. Nuestro colega hablaba de este concepto que todo el mundo tenemos claramente cuando lo escuchamos, qué significa, y es la manzana podrida. Es decir, la discriminación está como uno de los elementos claves y centrales en la relación que tiene el Estado y la sociedad con los adolescentes en conflicto con la ley. Por eso es que esta idea de castigar con el peso de la ley, esta idea de incrementar las penas o de impedir que queden en impunidad, confundiendo con lo de inimputabilidad, da la sensación entonces que es un tema, como lo señalaba también el doctor Miguel al inicio, que llama mucho más la atención de lo que efectivamente debería de ocuparnos. Como saben ustedes, en general en los países de la región, de todo el universo de delitos que se cometen, las y los adolescentes no estarán más allá del 4%. Y esto, por supuesto, que es preocupante, pero no tendría que llevarnos a una lógica como la hemos venido manteniendo ahora. Cerraría este elemento casi, digamos, ilustrativo de este triángulo: participación, supervivencia y no discriminación, para entender que solo así podemos ubicar que el interés superior en el centro de este triángulo está garantizado, es decir, lo mejor que estamos tomando como decisión para niños y niñas está ahí. Y hago alusión a ello porque creo que en el mundo entero, particularmente en la región, se ha hecho un uso abusivo del interés superior de la infancia. Por el interés superior de la infancia, en esta Ciudad de México se separa a los niños de sus madres por vivir en la calle, cuando tendrían que ser objeto de protección social. Por el interés superior de la infancia se les priva de libertad cuando tendrían que estar en medidas socioeducativas. Es decir, tenemos todavía una gran lucha cultural que enfrentar en este país, porque me alegra muchísimo las reflexiones que hacía el senador Roberto y la senadora Angélica respecto al avance que tenemos ahora en el Poder Legislativo, tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados, de cómo estamos mirando a la infancia, pero permítame decir respetuosamente que eso no está sucediendo afuera. No está sucediendo con los jueces, no está sucediendo con la policía, no está sucediendo con las instituciones y tampoco está sucediendo en la asignación de presupuesto. UNICEF ha hecho ya en varias ocasiones análisis del presupuesto nacional y ha documentado que de toda la riqueza nacional, del 100% del Producto Interno Bruto, solamente destinamos 6% de esa riqueza nacional para la infancia.
Y 6% yo sé que es mucho, pero cuando hacemos cuentas y nos damos y observamos que el 35.7% de la población de este país es menor de 18 años de edad, como que se dan cuenta que ya no nos hacen cuentas, ¿no? 35.7% de la población, 42 millones de ciudadanos aproximadamente, solo tienen el 6% de la riqueza nacional. Y les doy la nota de preocupación. De ese 6%, menos del 1% es para protección. Esta nueva ley, esta iniciativa que con el liderazgo de la senadora Angélica seguramente tendremos pronto, va a requerir de presupuesto y por supuesto que ese 1% de entrada no nos va a garantizar que tenga la capacidad de ser implementado, que es el gran problema que tuvimos con la modificación del 18 constitucional. Los estados en su autonomía y en su también dinámica de orden político decidieron no implementar o lo hicieron a medias en función de un tema esencialmente presupuestal. ¿Qué decir de la aprobación también de la ley federal de forma reciente, que aunque se aprobó a finales de 2012, se acordó que se implementara hacia finales del 2014, por un tema presupuestal? Entonces, creo que aquí uno de los temas centrales va a ser lo que significa la inversión para niños y niñas en esta materia. No es secreto, lo hemos dicho a las ONGs, hay académicos que han insistido en esta materia, en que cuando un adolescente entra en conflicto con la ley es porque sus derechos antes le fueron violentados. Y tendríamos entonces que hacer una lectura distinta. Quizás tendríamos que hablar del Estado en conflicto con los derechos de estos chicos. Un elemento básico del derecho a la vida tiene que ver con construir un proyecto de vida. Muchos adolescentes en este país no tienen esta oportunidad. Y no quiero ponerme melodramático, estoy hablando de realidades cotidianas y que algunos datos les podrían quizás complementar el panorama. Seguramente ustedes han escuchado que en los últimos años, los últimos 7 años, ha incrementado la tasa de homicidio contra adolescentes. Y este es un tema de sobrevivencia, de derecho a la vida. Si pensamos en la media nacional, que estamos hablando de 11 casos aproximadamente por cada 100,000 habitantes, en los adolescentes de 15 y 17 años de edad estamos en 14. Es decir, ser adolescente te coloca en mayor riesgo de ser asesinado en este país. Y si vamos a estados como Chihuahua, esto se triplica. El peor lugar para ser adolescente en este país en este momento es Chihuahua y Guerrero. Y regresemos entonces a la realidad de muchos de estos adolescentes, como se ha explicado, son identitarios, viven en grupo y viven en torno a sus condiciones. En muchos lugares como Michoacán, como Guerrero, si no eres parte de los grupos que tienen armas, no importa si es la policía, el ejército, las autodefensas o los grupos criminales, no tienen la posibilidad de sobrevivir. Es decir, ellos no están siendo tratados como víctimas, sino como victimarios. Recuerdo aquí puntualmente que el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, en marzo de 2011, al emitir las recomendaciones al Estado mexicano en torno al protocolo facultativo sobre conflicto armado, reconociendo que México no tiene esa configuración por el derecho internacional, pero que sí está teniendo violencia armada de manera importante en el marco de la lucha contra el crimen organizado, el comité le recomendó expresamente al Estado mexicano 3 cosas que no se han hecho. Una de ellas es que se tenía que tener un sistema de información para conocer el impacto de la violencia contra la infancia, particularmente en lo que tiene que ver con la lucha contra el crimen organizado y la afectación que está teniendo contra niños y niñas. No lo conocemos. Tenemos casos paradigmáticos, como ha señalado la magistrada, Edgar el Ponchis y otros más, que nos dan cuenta de esa punta del iceberg de lo que seguramente no conocemos con detalle. Otra recomendación que estableció el comité era la necesidad de crear programas de desvinculación. Y esto es súper central cuando estamos hablando de adolescentes en conflicto con la ley en este nuevo escenario, porque muchos de ellos, el caso del propio Edgar, todo mundo en una avalancha de linchamiento social, jamás escucharon cuando fue presentado de manera ilegal por el ejército ante los medios de comunicación, y lo pueden ver ustedes en YouTube, sigue ahí vigente el video. Nadie escuchó que el chico declaró que fue levantado, en lenguaje del crimen organizado es digamos reclutado de manera forzada, que era drogado para cometer los delitos, y eso no se consideró, seguramente sí en el ámbito judicial, pero no en la comprensión de este tema de orden social. Voy cerrando entonces con los desafíos que tenemos y que es una valoración desde sociedad civil. Nos parece que parte de los temas centrales que tenemos que colocar es entender que el sistema para adolescentes en conflicto con la ley no tiene que estar ajeno a la necesidad de tener un sistema nacional de garantías. También con la senadora Angélica de la Peña, que es una gran aliada, estamos desde hace ya 2 años debatiendo por la necesidad de que en este país cumpla con una tarea que hace 24 años no ha hecho.
tener un sistema nacional de garantías. Se los voy a decir así como de maneras coloquiales: mecanismos de articulación entre el gobierno federal, el gobierno estatal y municipal, mecanismos de articulación coercitivos y en ley entre las secretarías de Estado. Cuando encontramos un adolescente en conflicto de la ley, el sistema judicial lo recibe, lo atiende, pero no está necesariamente vinculado con la Secretaría de Educación Pública para saber desde cuándo dejó la escuela, o si tiene que continuar sus medidas alternativas como parte, digamos, de este proceso educativo. Tampoco tiene nada que ver con el sistema de salud, mucho menos con otros apartados como si forma parte de una familia que está peleando pensión alimentaria o si tiene programas sociales de desarrollo social. O sea, lo que estamos encontrando es un Estado fragmentado que, como lo ha definido la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, un México que tiene una institucionalidad porosa, donde se nos están colando la vida de miles, quizás de millones de adolescentes. Y aquellos que logran quedar un poco en la coladera, perdón la ilustración poco formal, son los que de alguna manera cobramos como sociedad, como Estado, venganza de algo que no logramos hacer prevención. De tal manera, entonces, insistiría en que tenemos que pensar este sistema, y me alegra muchísimo porque con la experiencia de la senadora Angélica vamos a tener esta garantía, que se entienda en esta correlación Sistema Nacional de Garantías un nuevo sistema para adolescentes en conflicto con la ley. Es muy, muy importante hacer efectiva la operación e instrumentalización de las leyes. México tiene un gran problema de aplicación de leyes. Quizás ustedes no sepan, pero tenemos en esta Ciudad de México una ley para los trastornos alimenticios de anorexia y obesidad, que seguramente ustedes no sabían que existe. Y tenemos en esta ciudad una de las tasas más altas de obesidad y sobrepeso, no solamente en adultos, también en niños y niñas. Entonces, leyes que no tienen capacidad de ser implementadas no nos son útiles. Recomendamos que se pueda crear un órgano de seguimiento a los casos para que las y los adolescentes puedan, de acuerdo a las medidas asignadas, darles viabilidad. Por supuesto que nos parece clave que tienen que impulsarse las medidas alternativas a la prisión. Estas son las más efectivas, hay mucha experiencia internacional en la materia, mañana seguramente el doctor Miguel nos estará contando más de ello, pero creemos que es ahí donde tenemos que invertir mucho más esfuerzo y tiempo. Termino con dos elementos centrales. Nos parece que en tanto no se considere que el enfoque de derechos tiene que ser algo transversal a la actuación de los funcionarios públicos, o dicho de otra manera, que no se entienda que es un papelito que por ahí nos vinieron a pegar o que es competencia de la Comisión Estatal o Nacional de Derechos Humanos, sino que se entienda como parte de la tarea central de un funcionario público. En tanto no logremos esto, las y los adolescentes en conflicto con la ley seguirán padeciendo de ser considerados la manzana podrida de los sistemas y con muy poca posibilidad de lograr cambios. Y la última reflexión, tenemos que con todo esto entender que de lo que se trata es de la inclusión social, de superar los rezagos, los vacíos, las omisiones que el Estado generó en cada adolescente para poder ser llevado a esta circunstancia, a esta condición en conflicto con la ley, y asumir desde su lugar la responsabilidad para que ellos puedan ser incluidos de manera apropiada. Y eso, por supuesto, también nos va a desafiar en revisar incluso nuestro propio lenguaje. Noten que todavía la mayor parte del cuerpo jurídico de este país, los textos jurídicos, siguen refiriéndose a los niños y a las niñas como menores. Exacto. Y no dicen menores de edad, dicen menores. Claro. Y eso, por supuesto, que decimos en psicología, no hay palabras inocentes. Tenemos que comenzar a hacer una revisión profunda y a partir de estas leyes generales como la de garantías de derechos de niños y niñas o la ley general para adolescentes en conflicto con la ley, vamos a tener la gran oportunidad de hacer una, voy a decirlo de esta manera, una segunda revolución después del primero constitucional. Cambiar y colocar en el centro de la ciudadanía de niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Martín García, director general, director ejecutivo de la Redim. Costos versus inversión. Eso es lo que está en el fondo de la prevención social del delito. Le voy a pedir al doctor Silero que sea tan gentil en cerrar este conversatorio con una última reflexión, por favor. Miguel, si eres tan amable. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, señalar que el debate ha sido, la conversación ha sido muy interesante y ratifica lo que yo decía medio intuitivamente, que México ha avanzado mucho, ¿no? El nivel de debate, de profundidad, de identificación de problemas, de
exposición de propósitos e iniciativas me parece muy distinto a lo que yo había visto hace algunos años, lo cual obviamente es motivo para la felicitación. De hecho, bueno, que estemos acá en el Senado discutiendo con 2 presidentes de comisión, en fin, ya es un hecho importante. Quiero simplemente referirme a 3 cuestiones que no me referí de forma más o menos intensa y no quiero que queden fuera, de 3 ideas o principios valorativos formalizados muy importantes en el derecho constitucional, en el derecho internacional de los derechos humanos, que se han mencionado acá, pero que quiero simplemente señalarlos nuevamente. El principio de no hay pena sin juicio, y eso significa efectivamente instalar un juicio. Instalar un juicio significa asumir una estructuración procesal que en nuestro entorno hay un cierto consenso que se da en torno al juicio acusatorio adversarial con ciertas condiciones, ¿no? Creo que eso es fundamental. Por supuesto, como bien se señaló por la magistrada, hay que hacer algunas adecuaciones en ese proceso para poder incorporar, por ejemplo, la información psicosocial relevante a ese proceso y esa audiencia y de un modo determinado, a lo mejor algunas facultades judiciales un poco más ampliadas, especialmente en el control de ejecución y en las posibilidades de sustitución de sanciones, algunos roles específicos del Ministerio Público, pero en el marco general estamos sobre esa gran tendencia del proceso acusatorio. Y me encuentro una muy buena estrategia, iniciativa y directriz política el hecho de unir las 2 reformas, la instalación del proceso penal acusatorio como una reforma profundamente limitadora del jus puniendi y favorecedora de los derechos de las personas, y también incluidas las víctimas y la comunidad, junto con la justicia penal adolescente. Creo que son 2 elementos que deben ir de la mano. Lo segundo es una referencia más global a la igualdad de trato, que, claro, yo no quise referirme porque no soy audaz, pero ustedes ya han puesto sobre la mesa los temas más complejos que a cualquier observador le llaman la atención. Todos estamos muy contentos que un país establezca un artículo como el 18 de la Constitución exigiendo que se desarrollen en los respectivos territorios leyes penales de justicia juvenil. Pero claro, cuando uno ve una dispersión normativa que no refleja una cierta homogeneidad en el trato, y que puede llegar a ser incluso claramente contrario al principio de igualdad, señala que algo no está bien allí, es necesario regular dentro de los ámbitos de competencia legislativa. Esto no es propio de México solamente. Voy a poner 2 ejemplos de estados federales. Brasil tiene un estatuto de la crianza y del adolescente, que una de sus virtudes, y por eso se llama estatuto, es que es de alcance nacional. Es decir, todos están obligados y no hay leyes desordenadas por allí que puedan establecer distintas valoraciones. Porque pareciera ser bastante complejo que un homicidio calificado en un lugar determinado del territorio tenga una pena asignada de 20 años y en otro lugar de 3 años, ¿no? Pareciera ser que eso son disparidades demasiado inaceptables. Argentina, que no tiene una ley sustantiva en materia penal juvenil, que tiene muchos problemas, acaba de ser condenado como Estado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por aplicar penas de prisión perpetua. Sí. Bueno, no es ningún ejemplo, pero Argentina tiene leyes procesales, ¿no? En las provincias, en sus distintos territorios, ¿no? Y ahí también tienen un problema bastante serio de que las garantías, dependiendo del INCA, de garantías básicas, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, la posibilidad de aportar pruebas, bueno, dependen de la organización procesal de cada provincia, o en la que dentro de cada estado. Y esas son ideas que deberían ser superadas, o sea, más bien el modelo brasileño que el modelo argentino. Y tenemos un modelo que nunca es un modelo, sino que más bien un espejo, en cierto sentido, para ver lo que no hay que hacer, que es el caso de Estados Unidos. Estados Unidos no solamente no es parte de la Convención, sino que además no tiene una legislación nacional, y la Corte Suprema, con muchas más atribuciones que la Suprema Corte de Justicia en control de constitucionalidad que cualquier corte del mundo, no solamente de México, trata de ir detrás de las barbaridades locales poniendo algunas reglas. ¿Pero cuáles son esas reglas? Evitar la pena de muerte, como gran logro, 2005, hasta el 2005 la pena de muerte era legítima en algunos estados de Estados Unidos, ¿no? Y la prisión perpetua sin derecho a excarcelación, que recién a partir del 2011 ha empezado a reducirse, pero todavía no a considerarse ilegítima. Y sin una Corte Suprema con buenas capacidades de regulación, bueno, esto realmente tiende a ser una cuestión muy compleja, esa disparidad, y que claramente lesiona el principio de igualdad de trato.
Y más aún, si eso lo unificamos con la existencia de una criminalidad relativamente, o sea, una criminalidad organizada, que tiene un relativo peso, que tiene algún contacto con la delincuencia juvenil, obviamente permite ciertas localizaciones de actividades criminales que son claramente más complejas en unos lugares que en otros. Y que no es extraño entonces que en aquellos lugares también los niños sean mucho más víctimas de los delitos. Dentro de estos dos criterios de igualdad por un lado y de debido proceso está el problema de las víctimas. Y ahí se hace, claro, una especie de oposición entre víctimas e interés superior del niño. En realidad, el problema de las víctimas es un problema de protección de bienes jurídicos y de protección de la víctima versus la función punitiva de las penas y las consecuencias jurídico-penales de adolescentes. Allí se encuentran los conflictos o los procesos especiales. El interés superior del niño es una norma de arbitraje entre esos dos conflictos. Y esa norma de arbitraje lo que está diciendo es usted, legislador, usted juez, usted administración, tiene que hacer primar de una manera no excluyente, como una consideración primordial, los derechos del niño. El interés del niño entendido como sus derechos, no como la particular visión de la vida buena, como muy bien lo decía el senador Gil, ¿no? Por lo tanto, en realidad, de lo que se trata es el principio de interés superior del niño, esa cláusula lo que nos permite es arbitrar un problema entre los derechos de las víctimas y los derechos del infractor. Y no decir los derechos del infractor en contra del interés superior del niño. Por lo tanto, los sistemas penales juveniles no se articulan a partir del interés superior del niño, sino de un conjunto de derechos cuya preferencia se justifica en un principio regulativo de tan alto valor como el del interés superior del niño, que tiene rango internacional fundamental y rango constitucional además en un doble sentido, como principio del derecho internacional y como principio del derecho nacional acá en este país. Bueno, creo que es importante que el interés superior del niño tiene que jugar ese rol y no el rol de oposición simplemente con los derechos de las víctimas. Dicho esto, sin embargo, evidentemente tenemos que preocuparnos de qué forma acompañamos a las víctimas, de qué forma les explicamos cuál es el sentido de la intervención penal, de qué forma podemos hacer que la víctima, cuando sabe que el autor del delito del cual él fue víctima o uno de sus familiares, en el caso fundamentalmente en los casos de muerte, no diga, ah, qué lástima, es un menor de edad, es un adolescente, porque ahí perdí todos mis derechos. Y sino que comprenda que efectivamente, qué lástima que soy víctima, que esa es la lástima real, y que efectivamente el tratamiento del Estado va a ser distinto que si el autor hubiera sido un adulto, pero ese comportamiento es legítimo y la víctima debe ser acompañada como víctima, pero no por ello reconocerle pretensiones al interior del proceso penal que son contrarias a el sentido que tiene la intervención excepcional del derecho penal en el ámbito de los adolescentes. Fundamentalmente me estoy refiriendo a dos facultades principales. Una, el derecho de la víctima a pedir pena, es decir, limitación a la querella particular, y dos, la oposición de la víctima a algún tipo de beneficio, sustitución o alguna otra situación particular durante la ejecución de la sanción. No se le puede reconocer a la víctima un interés legítimo en esos dos ámbitos del derecho penal de juvenil, porque eso efectivamente es un elemento que requiere para poder, y es un poco más largo de explicar, pero requeriría para poder reconocerse como un derecho plenamente, estar frente a un sujeto con una culpabilidad plena y no con una culpabilidad disminuida. Esa es una de las conclusiones importantes desde mi punto de vista de que estamos frente a un sujeto con una culpabilidad disminuida, una culpabilidad excepcional. Ciertamente ese es un campo de debate fuerte. Caso español, por ejemplo, de partir de una víctima muy lejos del proceso, y tenemos una víctima que hace prácticamente todo. El caso chileno, a la víctima se le reconocen iguales derechos que en el proceso penal de adultos, y eso ha sido muy complicado. Víctimas que están pidiendo el quebrantamiento de sanciones, están pidiendo o oponiéndose a una salida anticipada, etcétera, un término anticipado de la pena. Y finalmente, simplemente decir que el interés superior del niño, voy a hablar de eso mañana, sigue siendo un principio sospechoso, complejo, difícil, que como todo principio que puede ser muy útil, puede ser también inútil, o todo principio que puede ser muy valioso, puede ser muy peligroso. Va a depender de los operadores, de nosotros mismos, de la capacidad que tengamos de darle un contenido que se transforme en favorecedor de los derechos del niño y no en algo que los contrarie. Muy bien. Bueno, pues ha sido un conversatorio de lujo. Cada una de las ponencias no tienen desperdicio. Me parece que enmarcan la discusión que en las comisiones estamos dando para determinar finalmente la ley nacional que crea el sistema de justicia para adolescentes infractores. Yo les agradezco, Juan Martín, Ana, María Los Ángeles, por favor, Alison, muchas gracias, Carlos, y doctor Silero, pues bienvenido al Senado,
Y a nombre del senador Roberto Gil y de mi parte, buenas noches. Muchas gracias.